Hola, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a analizar, mediante la resolución de un ejemplo práctico, el efecto derivado de la contratación de opciones financieras como instrumento de cobertura frente al riesgo de precio. Concretamente, vamos a analizar la compra de opciones call, la compra de opciones de compra como instrumento de cobertura, lo que en la literatura se denomina la call protectora. Antes de nada, recordar que las opciones, al igual que el resto de productos derivados, pueden utilizarse con dos finalidades: como instrumento de inversión con el objetivo de especular, de obtener una ganancia o un beneficio derivado de las variaciones de los precios de mercado, o bien como instrumento de cobertura, cobertura frente al riesgo de precio, con el objetivo de protegerse frente a movimientos adversos de los precios del activo subyacente. La cobertura, ya sabéis que es una técnica mediante la que se va a intentar reducir el riesgo, la posible pérdida derivada de movimientos desfavorables del mercado. Y va a consistir en tomar una posición en el mercado a plazo, en el mercado de opciones en este caso, opuesta a otra posición existente o bien una posición prevista en el mercado al contado, con el objetivo de generar una posición de menor riesgo. Ya sabéis que son múltiples las estrategias de cobertura que se pueden trazar, que se pueden diseñar mediante la utilización de opciones. Podemos distinguir entre estrategias simples o básicas y estrategias combinadas o complejas. Las estrategias simples o básicas son aquellas que se realizan mediante la contratación de posiciones simples en opciones. Una posición simple es la compra de opciones call, la compra de put, la venta de call o la venta de put, es decir, una única posición dentro de estas posibilidades, de estas cuatro posibilidades con opciones. Las estrategias combinadas o complejas, por su parte, son combinaciones de posiciones simples. Se puede combinar la compra de call con la venta de call, la compra de call con la compra de put, o cualquiera de las combinaciones que nos permitiesen diseñar una estrategia de cobertura en este caso. Vamos a centrarnos en las estrategias básicas o simples, y dentro de las estrategias básicas o simples se van a dar o se van a distinguir dos tipos de cobertura posibles. Cobertura consistente en la compra de call o la compra de put, y cobertura consistente en la venta de call o la venta de put. Pues bien, con la posición de compra de call o de compra de put se genera lo que la literatura denomina posiciones protectoras, o lo que es lo mismo, put protectora en el caso de comprar opciones put, call protectora en el caso de comprar opciones call. Estas posiciones son posiciones con pérdida limitada que dejan abierta la posibilidad de obtener beneficios ilimitados. Es decir, limitamos las pérdidas derivadas de la operación sin renunciar a la posibilidad de obtener beneficios ilimitados. Mediante la venta de put o la venta de opciones call se generan las posiciones que la literatura denomina posiciones cubiertas, o lo que es lo mismo, put cubierta en el caso de venta de put, call cubierta en el caso de venta de call. En este caso no vamos a limitar la exposición al riesgo, no vamos a establecer una pérdida limitada como si hacíamos con las posiciones protectoras. Lo que vamos a hacer es conseguir retrasar la entrada en pérdidas. ¿Por qué? Porque en las posiciones de venta, recordad que nosotros como vendedores vamos a cobrar el importe de la prima, el precio que vamos a recibir a cambio de esa venta de opciones. Por lo tanto, vamos a retrasar la entrada en pérdidas compensando parte de la misma con el importe de la prima cobrada. Vamos a analizar la call protectora. La situación que se plantea es la siguiente. Tenemos una posición vendida de activo subyacente. Por ejemplo, la obligación de vender acciones de Telefónica a un precio determinado, 10 euros, por ejemplo, en una fecha dentro de 2 meses. Esta posición vendida se puede llegar por varias vías, por ejemplo, mediante la venta de una call. Fijaos que el comprador de call adquiere el derecho a comprar y los vendedores estaban obligados o contraían la obligación de ser la contraparte. Si el comprador de call tiene derecho a comprar, en caso de que ejercite ese derecho necesita a alguien que le venda, es decir, un obligado a vender. Pues por ejemplo, la venta de call sería una posición vendida, o directamente la venta de un futuro. Si nosotros tenemos vendidos futuros sobre acciones de Telefónica a 10 euros dentro de 2 meses, estamos obligados, llegada esa fecha de vencimiento, a realizar la operación. Por lo tanto, la posición vendida se tiene la obligación de vender. ¿Cuál es el riesgo derivado de esta operación? Pues que cuando llega la fecha de vencimiento nosotros tenemos que vender algo a un precio, por ejemplo 10 euros, inferior al que tienen ese activo subyacente las acciones de Telefónica en el mercado. Por lo tanto, nuestro riesgo es que el precio de la acción de Telefónica se incremente en el mercado. Por lo tanto, va a existir riesgo derivado de incrementos del precio del activo subyacente. Si llegada la fecha de vencimiento
el precio de la acción de Telefónica en el mercado se sitúa a 20 y yo tengo que vender a 10, estoy obteniendo una pérdida relativa de 10 euros respecto del precio al que yo podría venderlos en el mercado al contado. Esta pérdida será tanto mayor cuanto mayor sea la diferencia, es decir, va a ser una pérdida ilimitada. Si la acción de Telefónica en el mercado se sitúa a 30 o a 50, yo voy a vender a 10, tengo la obligación de vender a 10, algo que en el mercado se sitúa a un precio de 30 o 50, es decir, obtendría una pérdida relativa de 20 o de 40 respecto del precio de mercado de la acción de Telefónica. Por lo tanto, existe un riesgo ilimitado o un riesgo de obtener pérdidas ilimitadas derivadas del incremento del precio del subyacente en el mercado. Pues bien, mediante la compra de opciones call vamos a conseguir dos efectos. Por una parte, vamos a limitar el importe de las pérdidas. Ese riesgo ilimitado que acabamos de comentar lo vamos a limitar. Las pérdidas ilimitadas se van a convertir en pérdidas limitadas ante un incremento del precio del activo subyacente. Y no vamos a renunciar a la posibilidad de obtener beneficios ilimitados. Vamos a ver cuál es el efecto que se produce sobre dichos beneficios, pero vamos a tener la posibilidad de obtener beneficios ilimitados en caso de que se produzca, en lugar de un incremento del precio, una caída del mismo. Esta es la situación que se nos plantea. Tenemos la obligación de vender 100 acciones, por ejemplo de Telefónica, a un precio de 20 euros. Bien, pues esta obligación de venta, este activo vendido, es el que aparece representado en la línea en negro y vamos a centrarnos en ella. Para un precio de mercado de 20, que es lo que aparece representado en el eje horizontal, para un precio de 20 el resultado derivado de la operación sería de 0. ¿Por qué? Porque llegada la fecha de vencimiento yo tengo la obligación de vender a 20 euros acciones cuya cotización en el mercado es exactamente de 20 euros. Por lo tanto, vendo al mismo precio al que podría hacerlo en el mercado al contado. Para precios inferiores a 20, por ejemplo, un precio de 17, nosotros vamos a vender a 20 algo que en el mercado tiene un valor de 17. Por lo tanto, nosotros obtendríamos un beneficio respecto del precio de mercado de 3 euros por acción, o lo que es lo mismo, un beneficio de la operación de 100 acciones de 300 unidades monetarias, que es la proyección de este precio sobre la línea negra que representa el activo vendido, beneficio de 300 euros. Por lo tanto, si el precio cae, beneficio ilimitado. Vamos a ver qué ocurre si el precio aumenta. Para precios superiores a 20 euros, entramos en la región de obtención de pérdidas. Fijaos, si el precio de la acción de Telefónica se sitúa en el mercado a 22, yo voy a obtener una pérdida de 2 euros por acción. Estoy obligado, voy a vender a 20 euros algo que en el mercado tiene un valor de 22, que podría haber vendido en el mercado a 22. Por lo tanto, 2 euros de pérdida por acción, como la operación son 100 acciones, proyectados sobre la línea negra, 200 euros de pérdida en la operación global. Lógicamente, cuanto mayor sea ese incremento del precio de la acción de Telefónica, mayor será la pérdida. La pérdida para precios superiores a 20 será ilimitada. Si el precio en lugar de en 22 se situase en 30, que estaría como por aquí, la diferencia entre el precio al que yo vendo 20 y el precio de mercado, el valor del activo subyacente en el mercado 30, generaría una pérdida por acción de 100. Como el paquete son 100 acciones, la pérdida sería de 1000. Esto proyectado sobre la línea negra, pues vendría como por aquí la pérdida de 1000. ¿Vale? Por lo tanto, según la situación del activo vendido, para precios inferiores a 20, beneficio ilimitado, beneficio que será tanto mayor cuanto mayor vaya siendo la diferencia entre el precio al que se sitúe la acción de Telefónica, el activo subyacente en el mercado, y el precio al que nosotros estamos obligados a vender. Para precios superiores, pérdida ilimitada. Pérdida que será tanto mayor cuanto mayor sea la diferencia entre el precio al que yo estoy obligado a vender y el precio del activo subyacente en el mercado. Pues bien, nosotros lo que pretendemos mediante la operación de cobertura es protegernos frente a la posibilidad de obtener pérdida ilimitada. Nosotros estas posiciones, para precios superiores a 20 euros, estas pérdidas ilimitadas que se generarían mediante la posición de activo vendido sin cobertura, queremos protegerlas. Para ello, ¿qué hacemos? Compramos opciones call. Y vamos a comprar 100 opciones que nos den derecho a adquirir 100 acciones a un precio de ejercicio de 19 euros a cambio del pago de una prima de 1,5 euros. Vamos ahora a centrarnos en el análisis de la línea representada en rojo, que es la que representa la posición de call comprada. Bien, recordad que a los compradores de opciones lo peor que le podía pasar es que la opción comprada, el derecho comprado, no les sirviese para nada. Y en ese caso perderían el importe de la prima, el precio que han pagado por un derecho que no les sirve para nada. Pues bien,
En la compra de la call, ¿cuándo se producía esta situación? Pues esta situación se producía cuando yo puedo comprar en el mercado más barato que ejercitando mi derecho. Mi precio de ejercicio es 19. Si en el mercado se sitúa en 17 el precio, yo no voy a ejercitar un derecho a comprar a 19, me voy a ir a comprar al mercado a 17. Por lo tanto, para precios inferiores a 19 entrábamos en la región de pérdida máxima limitada al importe de la prima pagada, a los 150 euros que desembolsamos para adquirir esas 100 opciones que nos den derecho a comprar 100 acciones del activo subyacente, en este caso, por ejemplo, un activo, unas acciones de Telefónica. Para precios superiores al precio de ejercicio, recordad que entramos en la región en la que interesará ejercitar nuestro derecho de compra. ¿Por qué? Porque yo voy a poder comprar a 19, voy a poder comprar más barato que en el mercado. Si se sitúa el precio de la acción de Telefónica a 22 y yo tengo derecho a comprar a 19, ejercitaré mi derecho y compraré 19 algo que vale 22. En este caso estoy obteniendo un beneficio relativo de 3 euros por acción, 22 menos 19. Si bien para tener ese derecho hemos desembolsado 1,5 € por opción, por lo tanto el beneficio neto va a ser 3 euros menos 1,5 €, 1,5 € por acción, como son 100, nuestro resultado, nuestro beneficio sería de 150 para un precio de 22. Pues bien, fijaos que lo que hemos hecho es combinar una posición, el activo vendido, la línea negra, de pérdida ilimitada ante subidas, con otra posición, la compra de call, la línea roja, de beneficio ilimitado ante subidas. Pues la combinación de pérdida ilimitada ante subida con beneficio ilimitado ante subida genera la posición final, el resultado final, la posición cubierta, que si os fijáis lo que se ha conseguido es limitar el importe de la pérdida, ahora tenemos una pérdida máxima limitada y no hemos renunciado a la obtención de beneficio ilimitado. Fijaos que para caídas de precios seguimos teniendo la posibilidad en la línea verde de obtener beneficio ilimitado. Y para incrementos de precio, lo que hubiese sido una pérdida ilimitada, en la línea negra se ha convertido en una pérdida limitada. Vamos a analizar cada una de estos dos efectos. El primero de ellos, pérdida limitada. Pérdida limitada en este caso, en este ejemplo, con estos números, a 50 euros. Vamos a ver cómo se ha llegado a ese importe. Vamos a suponer un precio de 22 euros para las acciones de Telefónica en el mercado. Bien, en la operación al contado, o sea, en la operación, en el activo vendido sin cobertura, nosotros tenemos la obligación de vender a 20, algo que en el mercado tiene un precio o un valor de 22. Por lo tanto, vamos a obtener una pérdida de 2 euros por acción. Al ser 100, proyectamos sobre la línea negra pérdida de 200. Vamos a analizar para el mismo precio qué ocurriría con la compra de call. Nosotros tenemos la posibilidad de comprar a 19 algo que en el mercado vale 22. Vamos a ejercitar nuestro derecho. Vamos a obtener una ganancia relativa de 3 euros por acción. 22 menos 19. Compro a 19 lo que vale 22. Pero para tener este derecho a comprar a 19 hemos desembolsado 1,5 € por opción. Son 100, por lo tanto la ganancia por acción será de 22 euros, valor, menos 19, precio al que compro, menos 1,5 € precio que pagué por tener ese derecho a comprar a 19, será 1,5 € por acción, como son 100, 150. Por lo tanto, para el mismo precio de 22, el activo vendido genera una pérdida de 200 y la compra de call genera un beneficio de 150. El resultado neto derivado de la posición cubierta es una pérdida de 50. Por lo tanto, pérdida limitada a 50 euros. Y posibilidad de obtener, efecto 2, beneficio ilimitado, esta segunda región. Si bien, ¿qué ocurre? Vamos a obtener beneficio ilimitado, pero este beneficio ilimitado va a ser reducido. ¿Por qué? Porque nosotros hemos desembolsado un importe en concepto de prima. Hemos pagado un precio para cubrir la posición, para limitar las pérdidas en caso de incrementos de precios. Pero en caso de caída esto va a tener un efecto negativo también, que es el precio que hemos pagado por tener el derecho a comprar, por comprar las opciones call. Fijaos, análisis para el precio de 17. Precio de 17 proyectado sobre la operación al contado,
generará una ganancia. La operación al contado me refiero al activo vendido, obligación de vender a 20, va a generar una ganancia de 3 euros por acción multiplicado por 100 acciones, 300 euros. Nosotros vamos a vender a 20, algo que en el mercado tiene un valor de 17. Vendemos 3 euros más caro cada una de las acciones, por 100 acciones, 300 de beneficio. Si proyectamos esta operación sobre la compra de la call comprada, ¿qué ocurre para un precio de 17? Estamos en la región de pérdida máxima limitada al importe de la prima. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a comprar a 19, algo que en el mercado está a 17. Me voy a ir al mercado, no voy a ejercitar mi derecho. Por lo tanto, mi derecho no me sirvió para nada y mi derecho me costó 150. Posición combinada entre la ganancia de 300 por el activo vendido y la pérdida de 150 por la compra de call genera el resultado final de 150, que es la proyección del precio 17 sobre la línea verde. Todas estas posiciones y todos estos resultados se pueden analizar en la siguiente tabla, y quien quiera profundizar más en la determinación de estos resultados puede visualizar esta sesión pausándola en aquellas diapositivas que le parezcan interesantes y haciendo el análisis. De forma resumida, fijaos, el efecto que acabamos de analizar gráficamente se refleja numéricamente. Hemos dicho que la pérdida quedaba limitada a un importe máximo de 50 unidades monetarias o 50 euros. ¿Qué está ocurriendo? Que la pérdida ilimitada del activo vendido, la línea representada en negro, se está viendo compensada por el beneficio ilimitado de la compra de la call. Y el segundo efecto era que el beneficio ilimitado era reducido. No renunciábamos a la posibilidad de obtener beneficio ilimitado ante una caída del precio, si bien este estaría reducido. Fijaos, sin posición cubierta obtendríamos estos resultados. Venderíamos a 20, lo que en el mercado tiene un valor de 16, son 4 euros por acción por 100, obtendríamos un beneficio de 400. Si bien hemos contratado la compra de una call, que para este precio de 16 o para el de 17 que hemos analizado gráficamente no me sirve para nada, no ejercitaré mi derecho. Esto implicará una pérdida máxima limitada del importe de la prima, tanto en 16 como en 17, como en 18, como en cualquiera de estos precios inferiores. Por lo tanto, el beneficio que obtendríamos ilimitado con la posición vendida se va a ver reducido por el importe que hemos desembolsado en concepto de prima para tener protegida la posibilidad de pérdidas ilimitadas. Por tanto, beneficio reducido ilimitado y pérdida máxima limitada, en este caso a 50 euros. Pues bien, hasta aquí el contenido de esta sesión. Gracias por vuestra atención y hasta pronto.